Vamos a continuar hoy con nuestra tercera y última. Yo creo que pues toca parar aquí la escuela dominical porque ya el hermano no va a estar. Y dentro de 8 días ya seguimos normalmente el transcurso de la escuela dominical. Hoy vamos a ver como tercer punto las disciplinas espirituales. Vamos a ver la memorización de la Biblia como una disciplina espiritual. Resulta que hay una vez habían unos hermanos. Estaban en el bosque, dos hermanos, y esos hermanos van al bosque y ellos encuentran un árbol de frutal, un árbol, los mangos, no sé, y entonces ellos se encuentran con este árbol, y este árbol tiene muchos frutos, muchos, tantos frutos tiene este árbol que las ramas están bien pesadas, ¿sí? Uno de los hermanos coge y recoge todos los frutos que están en el piso, mientras que el otro coge el árbol, con una pala llega y hace como un hueco alrededor del árbol y desarraiga el árbol de ese lugar. El primer hermano que recogió todos los frutos se fue a su casa lleno de frutos, ¿sí? Este otro hermano se llevó el árbol y lo plantó en el patio de su casa. Después de unos meses, o bueno, digamos después de un mes, el primer hermano que se llevó todos los frutos se quedó sin más que comer, mientras que el hermano que tenía el árbol en su casa, comenzó este árbol a florecer y a dar frutos, y este hermano que no tenía frutos al principio, tiene frutos ahora porque el árbol sigue produciendo y produciendo y produciendo en el patio de su casa. Ahora, ¿por qué cito esta ilustración? Porque en la Biblia es como un árbol que da muchos frutos. Solo oír la palabra de Dios, solo leerla superficialmente, pasa como en el primer hermano. Puede que dé un fruto temporal, pero este fruto temporal se termina, se acaba. Con el tiempo el fruto se va terminando. A medida que vamos disciplinándonos espiritualmente, vamos estudiando la Biblia, vamos disciplinándonos, leyéndola y estudiándola, seremos como el árbol de la historia. Seremos como el árbol que está en el patio de este otro hermano. Vamos a comenzar a dar fruto y sobre todo vamos a comenzar a disfrutar de este fruto. Hoy vamos a ver, yo tenía planeado ver 3 subdisciplinas, pero pues por el tiempo y por el tema, solamente vamos a ver 1. Esas 3 subdisciplinas son la memorización, la meditación bíblica y la aplicación. Estas 3 subdisciplinas de la lectura o de alimentarme la palabra de Dios, son las que hacen que nosotros crezcamos en fruto, ¿sí? Nosotros crecemos en fruto espiritual cuando nosotros nos dedicamos disciplinadamente a estas labores. Entonces vamos a ver la memorización de la Biblia. Ahora, la memorización es una de las cosas que las personas más pereza le tienen. La mayoría de personas, cuando se habla de memorizar, a las personas es lo que menos les gusta hacer. Usted dele un número de teléfono a una persona para que se lo guarde mentalmente, y ninguna persona, pues por lo general, se lo memoriza, ¿sí? Dicen, ay no, qué pereza. O usted le da la dirección de una persona a alguien, dice, bueno, nos vemos en tal dirección, pues, espero yo la anoto porque la persona le da pereza memorizar esa dirección. O si por ejemplo en cumpleaños de alguien, nada más por ejemplo cuando nosotros saludamos a una persona por primera vez, siempre pasa esto, saludamos a una persona, nos da el nombre y la saludamos, y a la media hora preguntamos, ¿cómo es que llama usted? Nunca retenemos el nombre de una persona, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, hermanos, si yo a usted le diera 20,000 pesos por cada versículo de la Biblia que usted se tuviera que aprender? Digamos que el próximo domingo voy a dar 100,000 pesos al que se aprenda 5 versículos de memoria. Ahí sí ya más de uno se sentaría toda la semana a memorizar este versículo, ¿sí? Ahí sí la memoria a todos milagrosamente se les arreglaría y mejoraría, ¿no? Ay, ahora sí puedo memorizar más cosas, ¿sí? Pero hermano, cualquier valor material no se compara con los tesoros de la gracia de Dios dentro de la mente de una persona. 20,000 pesos no se comparan con el fruto espiritual que una persona da cuando memoriza las escrituras, ¿sí? Tenemos que la memorización de la escritura es una disciplina que la mayoría de personas no ejercita. La mayoría de personas no se disciplinan para memorizar versículos bíblicos, y por ende, pues obviamente muchas personas no crecen espiritualmente porque no conocen versículos de memoria. Ahora vamos a ver algunos beneficios de la memorización, ¿sí? Vamos a ver algunos beneficios, cosas que me benefician mi vida espiritual por yo memorizar la escritura. Lo primero es que la memorización, hermanos, trae poder espiritual a una persona. ¿Qué pasa cuando una persona comienza a almacenar versículos y versículos en su cabeza? El Espíritu Santo, hermanos, comienza a usar estos versículos bíblicos
y comienza a hacer los que nosotros los usemos en ciertas circunstancias específicas que nosotros estamos, ¿sí? Por eso el Salmo 119, versículo 11, dice lo siguiente, por ejemplo el salmista. Dice Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Mire que este versículo ahí dice en la primera parte, en mi corazón he atesorado tu palabra. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo este salmista? Guardar las palabras aquí, los dichos en el corazón, más o menos es como el equivalente a memorizar las escrituras, a atesorarlas, a conocerlas de memoria, a saber las palabras. Ahora, ¿cuál es el resultado de memorizar las escrituras, de guardarlas en el corazón? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el resultado? ¿No qué? No pecar. Nosotros todo el tiempo estamos pecando, todos nosotros luchamos contra pecados, somos reincidentes muchas veces en pecar, y muchas veces nosotros pecamos porque no memorizamos versículos bíblicos, no los atesoramos en nuestra mente y tomamos en poco la memorización bíblica. Pero hermanos, una de las cosas por las que nosotros podemos batallar y luchar y tener mayor poder espiritual es cuando memorizamos versículos, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, estar viendo algo o pensando en algo que usted no debería pensar o ver, y digamos está viendo una cosa que usted no debería ver. Si usted tiene muchos versículos en su mente acumulados, el Espíritu Santo usa esos versículos y los trae a la mente en ese momento, y usted puede luchar contra la tentación cuando un versículo es traído a la mente. Como dice por ejemplo Colosenses 3:2, que lo hemos cantado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Digamos, está viendo algo que usted no debe ver, una muchacha en la calle o lo que sea, y usted tiene este versículo en su mente, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuál será la actitud de una persona que en ese momento viene ese versículo a su mente mientras él está viendo algo que no debe ver? ¿Qué creen ustedes que pasa? Viene ese versículo a su mente, ¿qué pasaría? La persona se supone que ya debería pensarlo 2 veces antes de seguir mirando eso que está viendo, ¿no? Ya él diría, uy, bueno, sí, ese versículo dice algo que es cierto, la palabra de Dios dice algo que es verdad. Y ya una persona que piensa en este versículo lo piensa 2 veces antes de hacer otra vez eso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo trae un versículo a la mente, como este, es lo que Efesios 6:17 se refiere a la espada del Espíritu. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ir a Efesios y decir, es que la espada del Espíritu, no trajo la espada del Espíritu, entonces no trajo la Biblia a la iglesia. No, el texto realmente a lo que se refiere ahí son a esos versículos que vienen a la mente, que el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos luchar contra el diablo, ¿sí? Por eso Efesios 16:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, una palabra, hermanos, bíblica, pertinente, que esté en nuestra mente en el momento justo, puede ser un arma muy poderosa, hermanos, para la batalla espiritual que nosotros afrontamos todos los días. Entonces vemos aquí la primera importancia, trae un poder espiritual al creyente. El creyente puede batallar, luchar contra las tentaciones cuando él tiene versículos en su mente y constantemente los está recordando. Un ejemplo bíblico, vemos a Jesús en Mateo 4, cuando él se enfrenta, o cuando Satanás se enfrenta más bien a él con sus tentaciones. Vamos a ir rápidamente este relato. Es Mateo 4, del 1 al 11. Y dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si ustedes ven ahí, por ejemplo, Satanás terminó de tentar a Jesús en esa área del hambre. Ahí, Jesús lo paró de una vez con esa palabra. Entonces Satanás busca otra ocasión, y después Satanás busca en versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo. Entonces mire que Satanás aquí ya no habla de sí mismo, utiliza la misma palabra de Dios para tentar a Jesús. Dice, escrito está, dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropece en piedra. Entonces aquí él estaba citando los salmos, y Jesús vuelve y le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Vemos cómo Satanás usa la escritura torciéndola para tentar a Jesús. Y Jesús contesta con versículos memorizados. Jesús no dijo, espera un momentico, señor Satanás, pero yo busco acá en la Biblia. Ay, ¿dónde era que estaba? Ay, Mateo, Lucas, Juan. No me acuerdo. Ay, Salmos, Proverbios. No, él ya tiene ese versículo en su cabeza. Y él responde el ataque de Satanás con un versículo bíblico. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Jesús le dijo, todo eso te daré si postrado me adorarás. Pero aquí la Biblia de las Américas dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. ¿Cómo Jesús resistió a Satanás? ¿Cómo Jesús luchó contra Satanás? Por medio de la sabiduría espiritual, por medio de lo que la Escritura en ser. ¿Cuál es la razón de yo inclinar mi oído? ¿Cuál es la razón de oír las palabras de Dios, que son las palabras de los sabios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros debemos aplicar nuestro corazón al conocimiento de Dios? Versículo 18. Porque te será agradable si la guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. La razón para mantener las palabras sabias, hermanos, entre nosotros, es para nosotros poder hablar de una manera bíblica. ¿Sí? Aquí vemos tres cosas. Primero, para ser agradable a nosotros. Muchos como yo leía esta semana, o ayer leía, un hermano colocó en internet y una frase que me llamó mucho la atención, y es que el diablo le hace creer a las personas que la obediencia es aburrida o que la obediencia es desagradable. ¿Sí? Pero en este pasaje nos dice aquí que es agradable guardar las palabras de Dios. Aquí este pasaje nos dice que es agradable nosotros obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces el primer beneficio es agradable a nosotros. Segundo, para que estén listas en nuestros labios, para que nosotros podamos hablar cosas bíblicas, para que nosotros podamos hablar las palabras de Dios. Y en esto hay que tener mucho énfasis, hermanos, porque nosotros como creyentes nos amoldamos muchas veces a nuestra forma de hablar como el mundo. Nosotros usamos las mismas palabras que el mundo usa. Las cosas que decimos, los conceptos que salen de nuestra boca son los mismos conceptos del mundo. Pero aquí Salomón nos está diciendo que las palabras de Dios deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón para que estén listas para nosotros hablar. O sea, en otras palabras, hermano, la forma como usted habla refleja qué tanto usted está meditando en las Escrituras, qué tanto usted está memorizando las Escrituras y sobre todo, hermano, qué tan importante para usted es la Escritura en la forma en que usted habla. Y la tercera beneficio, dice en el versículo 19, para que tu confianza esté en el Señor. ¿Para qué nosotros memorizamos la Escritura? ¿Para qué nosotros nos aprendemos versículos de memoria y para qué los guardamos en nuestro corazón? Para nosotros poder confiar en Cristo. Muchas veces nosotros no confiamos en el Señor, tenemos ansiedad. Muchas veces no sabemos qué hacer, porque nosotros no tenemos confianza en el Señor, y esa confianza no está en nosotros porque nosotros no memorizamos las Escrituras. O sea, en otras palabras, nuestra fe no está fortalecida, nuestra fe es una fe débil. ¿Sí? Tenemos ansiedades, tenemos muchas cosas y no confiamos en Cristo porque nuestra fe es débil o es producto de nuestra fe débil. Entonces memorizar las Escrituras, hermanos, fortalece nuestra fe porque refuerza repetidamente la verdad en nuestra mente. ¿Sí? Cuando nosotros necesitamos volver a escucharla, muchas veces nosotros nos vemos muy familiares con versículos bíblicos y decimos, pues sí, ya me lo sé. Pero la pregunta es, ¿cuánto de este versículo que tú ya te sabes de memoria has meditado en tu mente y te ha sido de provecho? ¿Sí? Es por lo que llamamos de Mateo 4. Todos conocemos la historia de Mateo 4. Pero ¿cuánto de lo que hay ahí tú has aprendido y has interiorizado y has absorbido en tu corazón? Eso es realmente lo importante. Nuestra fe se fortalece a medida que nosotros memorizamos las Escrituras. Un tercer beneficio de la memorización, hermanos, es para el evangelismo y la consejería. Si ustedes notan ahí en el versículo, en la Escritura, el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando Pedro se levantó a predicar, inspirado a los judíos, él no se levantó con los rollos de la Torá a predicarles a ellos. Es que, hermanos, acompáñenme por favor a Números capítulo tal. No. Pedro, ¿qué hizo? Aunque él estaba siendo inspirado en ese momento por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no iba a usar cosas que no estuvieran en la mente de Pedro. ¿Sí? El Espíritu Santo no va a leer la Biblia por mí. El Espíritu Santo no va a memorizar la Biblia por mí. El Espíritu Santo no me va a traer mágicamente versículos a la mente que yo no he leído antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Usó todo lo que Pedro sabía, todo lo que Pedro había aprendido de las Escrituras, lo que él entendía de las Escrituras, y lo usó para poder predicarle a estos hombres que no conocían de Dios o que no conocían a Cristo.
Igual pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros en nuestro evangelismo usamos muchos argumentos a veces de nosotros y no usamos realmente lo que las escrituras dicen, o no sabemos versículos de memoria, o sabemos los versículos por encima. Ah, bueno, acuérdense esa palabra por ahí, dice tal cosa, pero no sé exactamente qué es lo que el versículo dice. O cuando vamos a aconsejar a alguien, no sabemos qué decirle, o le decimos cosas que de pronto, versículos por allá que nos acordamos, o versículos muy comunes que siempre criticamos a muchas personas. Pero es que se sabe los mismos 4 versículos de siempre: Juan 3:16, Génesis 1, Juan 4:24. Pero nosotros muchas veces no memorizamos tampoco versículos y no sabemos escritura de memoria para nosotros, por ejemplo, poder aconsejar a una persona. Entonces, la memorización nos sirve a nosotros para el evangelismo, para poder nosotros predicar de una manera más clara y más bíblica, y para poder aconsejar a otra persona de una manera más bíblica, darle razones bíblicas de peso. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que nuestras conversaciones deben estar guiadas por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que nuestras conversaciones están guiadas por el Espíritu Santo, a lo que se refiere es que nuestras conversaciones están llenas de la Escritura, están llenas de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vemos acá, hermanos, con Pedro, cómo la memoria, cómo el Espíritu Santo utiliza la memoria de Pedro para usarla para predicar. Otro cuarto punto, hermanos, es que la memorización es un medio de guía para el creyente. Salmo 119:24 dice: Salmo 119:24: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Porque muchas personas viven tan despistadas con respecto a lo que ellos tienen que hacer en su vida. Porque hay personas que no saben qué rumbo tomar, no saben por dónde ir, no tienen realmente una guía clara. Y a veces muchas personas, obviamente muchos cristianos, buscan una guía mística, ¿no? Que el Espíritu Santo me muestre y me revele y me diga aquello que debo hacer. No, hermanos, esa no es la manera en que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios que está en nuestras mentes y la utiliza para podernos guiar, para podernos decir qué es lo que debemos hacer. Entonces, el Espíritu Santo utiliza los bancos, digámoslo así, en memoria de nuestro cerebro, de nuestra mente, y lo usa para poder aconsejarnos a nosotros. Utiliza todos los versículos que nosotros hemos aprendido para poder guiarnos. Muchas veces, hermanos, hemos tratado de decidir cosas en una situación X o Y no sabemos a veces qué hacer, porque no tenemos versículos claros, no hemos estudiado la Biblia, no hemos aprendido las Escrituras y no sabemos qué contestar. Aquí el autor del libro dice algo muy interesante. Él dice: muchas veces está tratando de tomar una decisión y el Señor siempre le trae a la mente de este hermano este versículo. Dice: no dejes que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena edificación y de acuerdo a sus necesidades, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto es Efesios 4:29, lo voy a leer acá en la... Esto fue la traducción que yo hice en el inglés, pero voy a leerlo acá. Efesios 4:29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mira que la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, cómo debe ser la forma de hablar de un creyente. Primero dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Ahora, el punto es, nosotros siempre buscamos que nuestras palabras edifiquen a nuestros hermanos, o muchas veces hablamos por hablar. Para la buena edificación, según la necesidad del momento. Aquí estoy hablando de las Américas. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo en X o Y momento usa la palabra de Dios que nosotros hemos aprendido y memorizado para guiarnos en cualquier momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Cuál es el propósito de yo hablar bien? No solo la edificación, sino ¿qué? Para que dé gracia a los que oyen. Y mire después cómo está ligado en el versículo 30. Dice: y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Vemos que este pasaje, hermano, está ligado. La forma de hablar está hablando el Espíritu Santo, si nosotros lo entristecemos o no, y todas las actitudes de nuestro corazón.
sea, nosotros podemos decir aquí, hermanos, que cuando yo hablo de una forma que no es digna de edificación, estoy entristeciendo al Espíritu Santo, porque está ligado en el pasaje que sigue. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Toda actitud de amargura, enojo, ira, maledicencia, que es malas palabras, toda malicia debe ser quitada del creyente. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como el Espíritu Santo no es contristado, según este pasaje, siendo amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Pero vemos que todo está ligado, hermano, a la memorización de las Escrituras. ¿Sí? Ahora, ahorita hablábamos acerca de las profecías y que Dios a veces nos habla en la mente, o que muchas veces hemos, entre comillas, antes oído voces audibles. Pero, hermanos, no hay necesidad de oír voces audibles. La forma en que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, a nuestro corazón, es usando versículos bíblicos. ¿Sí? La Escritura es la voz del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos oír al Espíritu Santo, obviamente debemos ir a las Escrituras, y cuando nos trae a la mente palabras de la Escritura, Él nos está hablando Él mismo. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, este versículo nos enseña a nosotros que nosotros debemos, en cierta situación que necesitemos guía, traer a la mente versículos que sean útiles a ese momento. ¿Sí? Pero esto va a pasar únicamente, hermanos, si usted se disciplina realmente en la memorización de la palabra de Dios. Si no, no va a pasar nada. Otro punto es que la memorización, hermanos, estimula la meditación de la palabra de Dios. Y ese es uno de los beneficios más subestimados por los cristianos. Muchas personas no meditan las Escrituras, hermanos, porque no memorizan la palabra de Dios. En otras palabras, la memorización es el combustible para la meditación de las Escrituras. ¿Qué pasa cuando yo me he memorizado un versículo de la Biblia? Yo puedo meditar en este versículo en cualquier lugar donde yo esté. Yo puedo estar haciendo la fila en el banco, estar haciendo una fila en el comedor de la universidad, puedo estar en donde sea que yo esté, y yo estoy pensando en un versículo y estoy meditando en él. Si usted ama la palabra de Dios lo suficiente para memorizarla, puede llegar a ser como el salmista dice ahí en el Salmo 119. Ustedes no han notado, siempre hemos citado el Salmo 119, es el que más habla de las Escrituras. Versículo 97. Dice Salmo 119, verso 97: ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué nosotros no meditamos muchas veces en las Escrituras, hermanos? Porque para nosotros la ley no es algo en lo que nosotros nos deleitemos. O la ley es algo que nosotros realmente no amamos. La palabra de Dios no la amamos. Si nosotros amáramos realmente la palabra de Dios, tendríamos afán por memorizarla. Y tendríamos sobre todo deleite en meditarla. ¿Sí? Usted puede estar en la buseta, puede estar en un lugar, en una fila, comiendo aún, y usted puede beneficiarse en ese momento de la disciplina espiritual de la meditación si ha memorizado versículos bíblicos. ¿Sí? Acuérdense que la palabra de Dios, hermano, es la espada del Espíritu, pero el Espíritu Santo no le va a dar un arma que usted no ha almacenado en el armario, digamos, de donde se guardan las armas. ¿Sí? Imagínese a usted mismo en una decisión y usted necesita orientación, o está luchando con una tentación difícil y usted necesita victoria. El Espíritu Santo llega y le trae a su mente palabras, pero lo único que usted tiene en la cabeza es Juan 3:16. Y lo único que usted tiene en la mente es Génesis 1:1. O usted tiene Juan 1:1. O Juan 4:24. O tiene Filipenses, ¿cuál es? 4, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esos son los únicos versículos que usted tiene en la cabeza. Entonces, ¿usted cómo se va a poder enfrentar a estas tentaciones, a estas cosas si usted no tiene versículos en su cabeza, hermanos? O sea, estos versículos, hermanos, veámoslos como espadas espirituales con las que yo puedo luchar contra el enemigo. Y aunque Juan 3:16 está en la Escritura, aunque Juan 1:1 está en la Escritura, yo no puedo, afrontar una tentación con Juan 1:1. Juan 1:1 dice que el verbo es Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la tentación que yo tengo? Entonces, estas espadas, hermanos, no están hechas para todas las ocasiones. Todos los versículos no están hechos para todas las ocasiones. Cada versículo está hecho, digamos, para una ocasión específica. Ahora, tú puedes memorizar la Escritura. Ustedes son capaces de memorizar la Escritura. Si usted sabe muchas cosas de memoria, yo le pregunto aquí cómo se llamaba su mejor amiguito en la primaria. Yo imagino que muchos de ustedes lo van a recordar. O usted que comía en el descanso cuando era más niño. O si preguntamos, no sé, cualquier tipo de cosa que usted recuerde mucho. Si usted puede recordar muchas cosas, hermanos, ¿cuánto más usted debería recordar pasajes bíblicos? Porque de esto depende su vida espiritual.
¿Sí? El punto no es si usted memoriza o no, el punto es si usted está dispuesto a disciplinarse a memorizar o no. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para memorizar? Aquí el autor nos da unas recomendaciones. Lo primero que nosotros debemos hacer es tener un plan claro de memorización. Algunas en internet ustedes pueden encontrar planes de memorización bíblicos, en internet hay varios, pero lo más recomendable el autor nos da aquí, y esto me parece muy bueno, ustedes lo quieren hacer, es utilizar un tema específico y todos los pasajes que están relacionados con ese tema y memorizar todos los versículos que tienen que ver con ese tema. O versículos que tengan que ver con esa área en su vida en la que Dios está obrando en usted ahora, o en la que usted está luchando ahora. ¿Sí? Un hábito con el que usted está luchando. ¿Sí? Usted empieza a memorizar versículos que le van a ayudar a experimentar victoria sobre esta cosa que usted está luchando. Una vez había un hombre que él trabajaba de camionero, y resulta que siendo camionero, este hombre en un año llegó a memorizarse 1000 versículos bíblicos, porque en los trayectos que él hacía tenía como una especie de audiocassettes o algo así, y el hombre comenzaba a escuchar versículos y versículos y versículos, y en un año llegó a memorizar 1000 versículos bíblicos. Entonces una persona le decía a este hombre, le dice lo siguiente: tengo miedo que de seguir memorizando tantos versículos, la memorización de versículos me haga orgulloso. Entonces este hombre le contesta: entonces haga que sus 10 primeros versículos sean acerca de la humildad. Entonces, obviamente nosotros debemos usar los versículos en aquellas áreas en las que nosotros luchamos. Otra opción, hermanos, es memorizar una sección de la Biblia, como un salmo, o no sé, cosas que tengan un tema específico. ¿Por qué pasa? Porque cuando nosotros empezamos a memorizar versículos aislados, se nos van a olvidar más fácil. Mientras que si yo memorizo versículos que tengan todos que ver con un mismo tema, voy a comenzar yo a memorizar más fácil. Ahora, otra cosa que aquí nos recomienda el autor es hacer una lista en los versículos que usted va a memorizar. ¿Sí? Escriba la lista de los versículos que usted quiera aprender de memoria y memorice los versículos tal como están en la Biblia, no la idea principal del versículo. ¿Sí? Es que me voy a aprender es simplemente ahí la idea. ¿Qué es lo que dice? No, es el versículo tal cual como está. ¿Sí? Eso es supremamente importante, hermanos, porque eso hace que nuestra mente se ejercite mucho más, aprendiendo las palabras exactas de un versículo. Ahora, hermanos, ¿con cuánta frecuencia debemos hacer esto? Todos los días. ¿Sí? Todos los días. ¿Cuál es el método para memorizar más importante que nosotros tenemos? ¿Qué método yo voy a utilizar para memorizarme algo? ¿Cómo me memorizo yo algo? Por repetición. Y eso es lo que el autor dice. Solo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo es que nosotros vamos a poder memorizar estos versículos bíblicos. Ahora, si usted no estudia estos versículos, usted no los está meditando, lo más probable, hermanos, es que la mayoría de versículos que usted memorice se le van a olvidar. ¿Sí? Pero cuando usted comienza a aprender ese versículo y comienza mentalmente usted a tomar cada parte del versículo, a meditar en ella y en ella y en ella, los versículos va a ser cada vez más difícil que se le olviden. Y cuando usted comienza a conocer los versículos bien, ya no tiene que volver a leerlos otra vez, ya no tiene que volver a repetirlos una vez más, y ya pueden pasar 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses, 1 año, y usted no se le va a olvidar esos versículos bíblicos. Por ejemplo, los que cantamos acá los domingos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos ya muchos versículos de memoria? Porque los cantamos todo el tiempo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le preguntara a Michael que me recitara el Salmo 73, 25, ¿cómo lo recitaría? ¿Qué diría? Ya lo olvidó. ¿A quién tengo yo cielo sino a ti? ¿Y fuera de ti? Mi carne, roca de mi corazón y mi porción. Listo. Ahora, si le queda muy difícil aprendérselos, haga lo siguiente: haga dibujos que recuerden estos versículos. Por ejemplo, usted puede hacer una ayuda visual, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, usted puede, Salmo 119:11 dice lo siguiente. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, ¿yo qué dibujaría en un papelito para no olvidarme de este versículo? ¿Qué haría yo? Un corazón y qué.
y una Biblia adentro. Entonces, si me dificulta, entonces yo lo pego en algún lugar que yo pueda verlo, un corazoncito con una Biblia adentro, y yo digo, el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por ejemplo, Efesios 6:17. La espada del Espíritu. Usted puede dibujar una espada y recordar el pasaje, ¿sí? Ahora, este método de memorización de los versículos es más útil cuando nosotros estamos haciendo como una sección más larga de versículos, cuando estamos haciendo como un bloque de pensamiento en los versículos. Es mucho más útil. Otra recomendación es que usted trate de estar con personas que también memoricen versículos bíblicos y usted pueda compartir con una persona los versículos que usted ha aprendido, ¿sí? Que usted, digamos que usted encuentre un compañero o una persona a la que usted pueda decirle los versículos que usted se ha aprendido y esa persona pueda compartir los versículos que se ha aprendido. Así va a ser la cosa más fácil de aprender. No va a ser yo solo en la casa aprendiendo versículos como un loro, sino que me los aprendo y otra persona. Ahora, hermanos, recordemos, la meta de memorización bíblica no es cuántos versículos me puedo memorizar, ¿sí? No es, yo me sé ya 100 versículos de memoria. El propósito, hermano, de memorizar la Biblia, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de memorizar las Escrituras? No. ¿Cuál es? ¿Qué vimos al principio del propósito de todas las disciplinas espirituales? Ser como Cristo. La meta es la piedad. Ser piadoso. O sea, no memorizamos versículos porque sí. Todos los versículos que estamos memorizando, todas estas disciplinas tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de las disciplinas? Meditar, hacer como Cristo, aprender a ser como Cristo, transformar nuestras mentes y nuestras vidas como Cristo. Dice aquí un hermano, dice, como pastor, maestro y consejero, he repetidamente visto la transformación de la vida interior y exterior por medio de la meditación y la memorización de la Escritura. Mira lo que él dice acá. Dice, personalmente, yo nunca sería el pastor o el guía de una iglesia a menos que yo tenga un programa de memorización, para todas las personas en la iglesia. Para todas las personas en la iglesia. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la memorización es algo supremamente importante y que nosotros en muchas oportunidades lo menospreciamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes memorizan pasajes durante la semana? ¿Cuántos de ustedes tienen la disciplina de memorizar versículos? ¿Nadie? Esta semana Julián me está enseñando pero pues antes memorizamos ya no. Robinson. La memorización de la escritura. Veamos que memorizar la escritura es una disciplina muy importante, hermano. Y después es una de las cosas que menos se habla en las iglesias. Memorizar las escrituras. Ya vimos los beneficios. ¿Cuál es uno de los beneficios de memorizar la escritura? Sea para guía. ¿Para qué más? ¿Para qué? Ya igual lo dijo. ¿Qué otro beneficio tiene memorizar la escritura? No me puso cuidado. Para aconsejar. ¿Cuál es otro beneficio de memorizar las escrituras, Jairo? Cuando las tentaciones. Todos dijeron esa. Otro que no sea eso. Están tentados todos. Para nuestro beneficio, nuestro crecimiento espiritual. ¿Para qué más? Para evangelizar. Acuérdense que muchas veces evangelizamos y no sabemos versículos de memoria. Para la consejería. Para aconsejar a un hermano o algo. ¿Qué otro? Estimular la meditación. Estimula la meditación. O sea, yo estoy en campo, el hermano que va en la moto a veces así a cobrar y tiene la mente puesta en un versículo de memoria y él lo está memorizando. Exacto. Y uno empieza a memorizar. Por ejemplo, ustedes vieron, pero el domingo pasado en la iglesia del pastor Sujel Michelén hubo un hermano, él es el que vende el software Logos, dijo toda la carta de Filipenses de memoria en media hora completa, pero lo dijo de una manera, no lo dijo, bueno, carta de Pablo, no, lo dijo interactuando, hablando. Chévere, muy chévere, fue muy bueno ver cómo una persona puede aprender toda una carta de memoria. La vez pasada yo vi a un hermano que se aprendió toda la epístola de Hebreos de memoria. En una hora lo dijo completa.
La vez pasada vi a ese hermano David Platt, es muy conocido. Memorizó Romanos del 1 hasta el capítulo 9. Todo de chorro. Lo dijo todo de chorro. Entonces cuando usted se memoriza pasajes largos así, usted ya puede entender mucho más ciertos libros, ¿ya? Porque memorizamos la palabra y la tenemos en nuestra mente. Entonces vemos que la memorización es muy importante, hermano. Entonces yo les animo a ustedes, así como yo me estoy animando, a que vean la memorización de la Biblia como una disciplina espiritual, como la devocional, como el leerla, como estudiarla, que ustedes puedan aprender versículos de memoria. ¿Listo? Bueno, yo estaba pensando, después de esto, que en la escuela dominical, no sé si pues el hermano cuando lo retome, podemos tener un versículo al menos semanal y todos podemos memorizarlo o aprenderlo de memoria. Los 10 mandamientos ya los saben de memoria, me imagino. Bueno, entonces yo sí tenía como esa idea, ¿no? Bueno, vamos a orar.